Queridos amigos, el ministerio de Jesús es amplio, es muy rico en significado, impactó la vida de muchos. Sin embargo, no aparece en el vacío. Ya habían elementos que el Antiguo Testamento anticipaba respecto a cómo el Mesías llevaría adelante su ministerio. Y esto terminó confirmando también la fe de quienes creyeron en él. Así que estudiemos juntos cómo el Antiguo Testamento arroja luz sobre la persona de Jesús. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las mismas obras que el Padre me encomendó realizar. Esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Testifican que el Padre me envió. Juan, capítulo 5, versículo 36. Hola queridos amigos, gracias por estar con nosotros en esta nueva semana, un nuevo capítulo de esta serie en donde estamos analizando los temas del Evangelio de Juan. Sin duda se han dado cuenta, Juan va entremezclando mucho de lo que son conceptos teológicos, muchas de las conversaciones polémicas inclusive que Jesús tuvo, como también muchos milagros. Sin embargo, en esta semana vamos a también ver cómo cada una de estas acciones ya estaba de alguna manera anticipada, indicada también con algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y de hecho vamos a detenernos inicialmente en un pasaje que es muy conocido, un clásico tal vez, esto de escudriñáis o escudriñad las Escrituras. Y está con nosotros aquí el pastor Ramón Pérez para acompañarnos en este diálogo nuevamente. Así que, pastor, gracias por acompañarnos esta nueva semana. Gracias, un gusto. Ya estamos en la 8ª lección. Gracias a Dios por lo aprendido y seguimos con la mente abierta para seguir aprendiendo. Así es, y para mantener esa mente abierta vamos a pedirle al Señor que nos ayude, así que únase a nosotros en esa oración. Padre amante, muchas gracias por tus bondades. Gracias porque también podemos reclamar esa promesa de hallar sabiduría para comprender, para vivir esta vida que buscamos hacerlo justamente para honrarte a ti. Puedas tú estar presente en nuestros diálogos, que nuestros amigos también a la distancia puedan participar también con su Biblia a través de la lectura, y por qué no, también a través de la interacción que se da en cada una de las plataformas. Guíanos, Señor, ahora para poder comprender y transmitir un mensaje certero de parte tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título ya sugiere bastante de esta lección, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, una dimensión es ir viendo cómo se cumple en momentos específicos del ministerio de Jesús, pero otro tal vez sería verlo más a modo de principio, cómo existe un principio, creo que ya lo mencionabas en un capítulo anterior, ese diálogo que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre Antiguo y Nuevo Pacto. Y creo que a eso me estoy refiriendo también cuando hablo de esto del principio, de entender cómo la Escritura va avalando no solo acciones puntuales, sino toda la lógica de cómo comprender el ministerio en su conjunto. Por lo tanto, vemos acá, y tal vez en el capítulo 5 podríamos concentrarnos para abrir el diálogo, justamente en este que es un pasaje bastante conocido. A contar del versículo 37, yo creo, podríamos leer. Juan 5, versículo 37 en adelante. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Tremenda declaración de Jesús. Abre justamente señalando cómo el Padre
ya ha hablado acerca de él, ha dejado un testimonio claro respecto a él. Y claro, ¿dónde está ese testimonio? Justamente en el Antiguo Testamento. El Nuevo todavía no se escribía en tiempo de Jesús. Es recién en esto que recogemos en los Evangelios, en las cartas de los apóstoles, que recién tenemos lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento en el contexto de la Biblia. Pero ese testimonio del Padre estaba ahí y justamente de eso queremos justamente hablar. Yo quería en ese punto mencionar un elemento muy sencillo, pero incluso en el inicio del Evangelio de Juan, en ese prólogo del que tanto hemos hablado al comienzo, hay una conexión enseguida o inmediata con el origen, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, aunque podemos hablar, ¿cierto?, de principios distintos, porque uno es del orden natural, otro puede ser de todo lo existente o lo relacionado más a la tierra. Pueden haber diferencias o matices, pero lo que está claro es que hay una alusión al inicio de todo. Y por lo tanto, de alguna manera nos conecta con lo que dice Génesis también. Con la creación, uno podría decir, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Así que hay referencias claras o alusiones desde el primer capítulo ya, pero luego hay otras alusiones y conexiones a través de relatos, expresiones, la referencia a personajes del Antiguo Testamento. Es decir, hay una conexión intencionada con el Antiguo Testamento. Y me gustó lo que dijiste en relación con los principios, porque creo que un extremo podría ser un trabajo que desmenuzara tanto el texto que lo llegara a desnaturalizar. Se dice que en los estudios, sobre todo bíblicos, a veces se puede caer en la crítica bíblica, que es muy fácil caer en eso, y hay escuelas de crítica bíblica. Y ahí de pronto nos podemos entrampar más que los dirigentes religiosos en la época de Jesús, porque quizás no lograríamos salir o arribar a ciertas certezas si nos dejamos atrapar por ciertas formas del lenguaje. Entonces aquí pareciera que lo clave es, como tú decías, encontrar ciertos principios de articulación entre los dos testamentos, porque está claro que hay una expectativa. De hecho, los que escuchan a Jesús están esperando. Ya lo vimos a propósito de Juan el Bautista, a propósito de los que van y preguntan a Jesús o al mismo Juan. Hay una expectativa respecto a que tiene que venir en algún momento el Mesías. ¿Y de dónde aparece esa expectativa? Está basada fundamentalmente en el Antiguo Testamento, aunque alimentada también mucho por la causa nacionalista y ahí desvirtuada en gran manera. Pero claramente se necesita el antecedente del Antiguo Testamento para comprender lo que Juan escribe en su Evangelio. Y aquí está la tragedia que Jesús justamente los está tratando de hacer ver, porque ellos no se dan cuenta. Ellos buscan la vida, ellos buscan este don de la vida que Dios promete. Ya hemos visto en episodios anteriores como esta idea de los raudales de agua, ¿no es cierto?, que pueden brotar en esa entrevista de Jesús con la mujer samaritana, como eso ya tiene su origen, incluso en narraciones o episodios del Antiguo Testamento, también en algunas advertencias que los profetas dejaron, algunas que podremos también revisar hoy. Sin embargo, la tragedia está en que ellos, entendiendo eso, viendo que esto está siendo ofrecido, no ven en Jesús, y voy a usar aquí una palabra siendo cuidadoso en que no nos limite esto a entender todo lo que Jesús representa, pero no entendiendo ellos que Jesús es ese agente que hace que esto se torne ahora en algo concreto. Estas palabras, estas promesas, sin Cristo, son totalmente estériles, no producirán vida. Y es por eso que Jesús les dice, esto es lo triste, que ustedes buscando esa vida en la Escritura no quieren venir a mí. O sea, Jesucristo se ve a sí mismo con toda propiedad como el cumplimiento de estas palabras proféticas, como el cumplimiento de estas Escrituras. Y no es solo una cosa de opinión de Jesús, como ya que estás tocando en esto de la crítica, ¿no? Algunas escuelas críticas dicen, bueno, ¿creía o no Jesús que Él era el Mesías o no? ¿No? Desde luego que lo creía, así lo enseñó, aunque fue muy cuidadoso de a quién le dijo soy el Mesías, como ya hemos visto, y no siempre usó ese título a diestra y siniestra, porque estaba muy mal interpretado en ese momento. Pero aquí está la tristeza. No quieren venir a mí, como dice el versículo 40, para que tengan esa vida. Jesús es ese eslabón, Jesús es la clave
para que todas estas promesas del Antiguo Testamento ahora cobren sentido en nuestra vida y no queden solamente como algo que se nos ha ofrecido, pero que tristemente todavía algunos están esperando. Algunos judíos todavía estarán esperando, algunos ya se han dado por vencidos, otros han pasado a definirse como judíos mesiánicos, pero todavía hay una mezcla ahí de nacionalismo en algunos. Creo que solo habría que estar en la experiencia de ellos para entender el porqué de la importancia de ese nacionalismo, pero no viene Jesús solo muchas veces, todavía es necesario adosarlo a otras cosas. Aquí Jesús está diciendo, vengan a mí. Conmigo basta. Yo logro cumplir todas las expectativas que ustedes tienen, pero si no vienen, hay algo muy terrible que va a pasar. Esa vida que ustedes están buscando se les va a escabullir. Cuando se lee de esa manera la declaración como un indicativo más bien, ¿cierto? Que claro. escudriñaban, como dicen algunas versiones, incluida la Biblia de Jerusalén y otras también, ustedes investigan, ustedes estudian, escudriñan, pero teniendo a la Escritura como un fin en sí misma, claro. o en sí mismo, que es la idea de que no aceptan a quien las Escrituras revelan, sino que más bien se quedan atrapados en el texto. Por eso que hacía la alusión antes, y tú también ahora mencionabas lo de la crítica, porque de pronto podemos quedarnos con la crítica simplemente, o desmenuzar tanto el texto que perdamos el fondo. Tú hablaste de los principios. La guía de escuela sabática este trimestre comienza hablando de una alfombra persa, ¿recuerdas? Sí. Y ahí habla de la idea de que podemos empezar a analizar cada trazado, cada color, matiz, forma, y cada de pronto puntada, cada puntada y todo, y hacer una descripción, y yo creo que hacer foros, simposios de la alfombra persa, pero perder de vista la obra como tal, ¿cierto? La creación. Es un poco parecido a la expresión esto de que de pronto los árboles no dejan ver el bosque. Sí. Podemos poner tanto el acento en los detalles que perdamos de vista el cuadro completo. Los maestros religiosos eran expertos en la escritura, pero habían perdido de vista hacia dónde la escritura apuntaba. Entonces Cristo dice, ustedes, ¿cierto?, buscan escudriñar, aprender, estudiar, investigar la escritura, pero no vienen a mí, ¿cierto?, parafraseando el texto. Son las que dan testimonio de mí y no queréis, versículo 40 del capítulo 5, venir a mí para tener vida. Entonces, eso es lo triste, que podamos, ser creyentes, los judíos de una manera, nosotros como cristianos en este tiempo, y poder mostrar aparentemente reverencia o respeto a la Escritura, pero de pronto podemos haber tomado distancia del Señor de la Escritura. Y creo que no podemos perder el foco, que es que el Evangelio, al poner también un pie en el Antiguo Testamento y conectar con el Antiguo Testamento, lo que está intentando hacer es validar la obra que Cristo venía a realizar. Así es. Y bueno, pensar en Jesucristo cumpliendo, siendo el cumplimiento del Antiguo Testamento, de lo que en cada profeta se dijo, justamente hay que no caer en ese problema de, ok, ¿y este detalle dónde está? ¿Y esto que hizo Jesús dónde está? No es una equivalencia uno a uno siempre. A veces es un aspecto de la vida de un gran personaje del Antiguo Testamento que ilustra también un aspecto, una faceta o una etapa del ministerio de Jesús. A veces todo el pueblo también, que es llamado Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, ahora se encuentra con el Hijo de Dios, que es Jesús, y la relación pareciera ser distinta en el sentido de que Jesús viene a reemplazar esa experiencia fallida del pueblo en el pasado a través de su vida perfecta acá, y por lo tanto es más un contraste más que una similitud, y así. Por eso que necesitamos grandes principios para ver esto. Ahora, hay un texto que está ahí en 2 de Corintios, no está incluido acá en la guía de estudios, pero me parece que es muy relevante porque Pablo lo que más hacía era justamente predicar a Jesucristo conforme a las Escrituras y como su muerte en la cruz también había sido conforme a las Escrituras. Y es en ese contexto, en el capítulo 1 de esta, que es su segunda carta a la iglesia de los Corintios, tal vez leyendo allí a contar del versículo 18, pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí,
Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que han sido sí en Él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. O sea, ¿qué está diciendo Pablo acá? Todo lo que nosotros les hemos predicado es como las promesas de Dios se han cumplido siempre positivamente en Jesús. No es un sí y un no. No es que Dios dejó de cumplir ciertas promesas y otras sí las cumplió. No es que esté ahora, digamos, la experiencia cristiana pendiendo en un hilo de si Dios ha de ser fiel o no. Dios ya nos demostró claramente su fidelidad al haber enviado a Jesús. Y por eso todas las promesas de Dios hallan en Cristo un rotundo sí, ¿no es cierto? Ese es un gran principio, creo yo, en el sentido de que no son los pequeños detallitos que podemos andar buscando para tratar de hallar tal vez alguna incoherencia como los críticos lo podrían ver, sino que en esos grandes relatos, en esos grandes principios, en esas grandes promesas que finalmente encontramos en los profetas tanto mayores y menores, hallamos claros paralelos en la persona de Jesús y hallamos que el plan de Dios respecto a nuestra salvación ofrece a aquel que está dispuesto a creer un rotundo sí. Dios sí es fiel. Dios sí sacará adelante el plan de salvación. Dios sí envió a su Hijo conforme Él se había comprometido. Y pues bien, es este Jesucristo al cual Pablo y los apóstoles predican. No predican una teoría, no predican un tal vez, un veamos qué pasa. No es así la predicación de los apóstoles. Y ese modelo justamente lo extraen de cómo Jesucristo fue cumpliendo en principio y también en muchos detalles lo que las profecías del Antiguo Testamento decían respecto a él. Estaba pensando en la experiencia de revelación también y cómo Cristo ofreció un cuadro completo, pero seguramente no deteniéndose en los detalles, como tú decías, pero que alcanzó a ser de carácter comprensivo para estos caminantes que iban hacia Emaús ese día domingo. Porque en Lucas, capítulo 24, versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y qué maravilloso tiene que haber sido ese estudio bíblico donde todas las piezas encajaron. Pero efectivamente habían grandes principios y cuadros. Por ejemplo, el siervo sufriente. Claro. Quizás los judíos también desmenuzaron tanto el texto que al final perdió todo sentido, cuando en realidad era claro que hablaba del sufrimiento de uno, que iba a ser menospreciado, rechazado, que iba a experimentar el ultraje o de distintas maneras verse expuesto a la ira de personas, o en el libro de los Salmos, cuando también aparece el cuadro, ¿cierto?, de cómo sería esa persona afectada por el trato o maltrato de los seres humanos. Entonces, la suma de esas partes permiten ver un cuadro bastante completo. Pero de nuevo la figura de la alfombra persa que está puesta al comienzo, ¿cierto? Podríamos en cada caso empezar a desmenuzar tanto que se desnaturalice completamente el cuadro y ya no tenga el valor en términos de principio salvífico. Aquí el principio me parece que es claro. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y ahí hay un principio claro también, que las escrituras, estamos hablando del Antiguo Testamento, hablan de Jesús. Es decir, no es que Juan parte aquí con el Evangelio, comience y que cite a muchos testigos solo de su época, sino que habrán alusiones al Antiguo Testamento o a cuadros del Antiguo Testamento porque claramente anticipan lo que será la vida y ministerio también de Cristo. Y ni una referencia del Antiguo Testamento agota cada aspecto del ministerio de Jesús. Por ejemplo, tú hablabas del siervo sufriente, Isaías 53. Pero ¿qué del Salmo 2, por ejemplo? Que la figura ahí es real, un rey. ¿Es contradictorio esto? No. Pero ciertamente si uno se fija en los detalles y los coloca a pelear estos detalles entre sí, podríamos llegar a ciertas contradicciones. Y de hecho, hay algunas porciones del Antiguo Testamento que ciertas facciones del judaísmo les llevaban a pensar de que habrían dos tipos de Mesías. Uno real, otro más sacerdotal,
uno que sí tendría poder, otro que sí experimentaría un trato más vejatorio, qué sé yo. Los esenios iban un poco por esa línea, era una secta judía que vivía ahí en el desierto, se había apartado de lo que ellos veían como una sociedad totalmente corrompida, un templo corrompido, etc. Pero curiosamente, el Mesías para ellos los obligaba a separar las dos funciones, porque veían en diferentes pasajes elementos que les parecían tal vez contradictorios. Por lo tanto, ni una referencia única agota cada aspecto del ministerio de Jesús. Pues bien, ya nos hemos pasado bastante en este primer bloque, pero nos parecía prudente dejar por lo menos algunas pautas, algunas explicaciones ya lanzadas ahí. Así que, queridos amigos, súmese a nosotros después de esta breve pausa. Ya estamos junto a ustedes aquí en Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros una vez más, regresar a este segundo bloque, en donde también hacemos un pequeño alto para agradecer la compañía de ustedes, la manera en que pueden enviar también saludos, como también de manera muy especial motivos de oración, para que como familia de Nuevo Tiempo podamos preocuparnos y ocuparnos los unos por los otros a través de este ministerio tan hermoso como es la oración. Estábamos tal vez estableciendo ciertos principios todavía en este primer bloque y creo que es prudente todavía desarrollar uno más en el sentido de la íntima relación entre Jesús y su Padre y cómo Dios también en el Antiguo Testamento ya ha anticipado muchos elementos para ser conocido y a la luz de ese conocimiento también conocer la obra de Jesús. Sí, porque uno puede pensar en términos absolutos, es decir, Antiguo Testamento, Dios obra, Jesús en el Nuevo, pero por otra parte Jesús también es parte del Antiguo Testamento. Así es. Y además ese Dios que se revela lo hace a través de prodigios, maravillas en el Antiguo Testamento y ahora se deja ver esa obra del Padre, dice Cristo, en Él, en las obras que hace el Hijo, porque en realidad lo que el Hijo hace es lo que le ha visto hacer al Padre o que ve que el Padre hace. Eso tiene mucho sentido también en los conflictos en torno al sábado, es decir, dónde está el límite, por ejemplo, respecto a lo que se puede hacer o no hacer. Es otra manera de mirar la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la obra de Dios, por una parte, y lo otro es las cosas que Dios requiere o las prácticas o las instituciones que Dios ha dejado. Por ejemplo, el sistema sacrificial fue instituido por el mismo Señor, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, ordenado a Israel. Pero luego el Señor Jesús va a mostrar una dimensión distinta. En realidad ya lo hace Juan el Bautista cuando abre el camino con esa declaración que leíamos en otra ocasión, que es: he aquí el Cordero de Dios, ¿cierto?, que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo es ese Cordero sacrificial. Por lo tanto, el sistema de sacrificio queda como entre comillas, ¿cierto?, en tela de duda, en tela de juicio. O queda tremendamente simplificado también a lo que será el sacrificio de Jesús. Mientras de que en el Antiguo Testamento habían muchos tipos de animales de diferentes tamaños y formas, dependiendo también de la economía de cada familia, ahora radicalmente queda simplificado a un único sacrificio, que en este caso es la propia muerte de Jesús. Sí, efectivamente. O sea, ahí hay un punto de conexión que es la figura de Cristo como el sacrificio perfecto por el pecado de todos. Pero poniéndonos en el lugar de las personas en la época, eso tenía un impacto gigantesco, porque el templo era central en la adoración, en la religión judía. De pronto cuando Cristo dice o declarará, ¿cierto?, más tarde eso o lo dice, ¿cierto?, especialmente más en Lucas y en Mateo, que aparece recogido con más detalle, que es el tema del juicio sobre el templo, la destrucción, es una figura muy fuerte, o sea, no quedará piedra sobre piedra. Luego cuando Cristo muere hay un terremoto, ¿cierto?, esa cortina se rasga y con eso también hay una señal clara de que hay un cambio de paradigma. Nos estamos moviendo a un modelo distinto. Nosotros, con la distancia de los años, de los siglos, de los milenios inclusive, perdemos de vista la fuerza que tiene para esa comunidad de fe del siglo I, que está experimentando toda esa tensión y que está viendo que hay un Dios que se revela desde el Antiguo Testamento, pero claramente hay un cambio de época. Estamos transitando a un modelo, a una dispensación nueva, diferente.
Y Cristo parece que no tiene miedo de empujar ese cambio en las declaraciones que Él hace, aunque van de menos a más, porque al principio se revela, ¿cierto? No de la misma forma como al final, se revela e incluso a veces manda, ¿cierto? Esto del secreto mesiánico que se conoce tanto, como de no contar, no decir, pero que luego se cuenta, se dice abiertamente y las declaraciones de Él se tornan más abiertas, en nada ambiguas. Entonces ahí notamos que Cristo claramente está apurando un poco la copa, por decirlo de alguna manera, y caminando hasta el desenlace. Pero no era solo su muerte, que es central, importante, pero eso era parte de un plan mayor, el plan de salvación, y tenía que ver con este cambio de paradigma. Claro. Y creo que esa parte sería bueno situarnos en esa posición para comprender cómo se conectan el Antiguo y Nuevo Testamento. Claro, otro punto de conexión, y Jesús lo plantea muy explícitamente tal vez en Mateo 12, esta relación de tipo-antitipo, una figura, algo que representa y luego finalmente su cumplimiento pleno. Y ahí Jesús, y yendo rápidamente, yo mientras hablaba fui a Mateo 12, él señala ahí de cómo David, ¿no es cierto?, cuando tuvieron hambre entraron, comieron los panes que no les era lícito comer, o acaso no han leído en la ley, versículo 5, que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. Sin duda se refería ahí a cómo ellos trabajan el sábado ministrando los sacrificios, etc., mientras de que la norma general para el pueblo es que el día sábado no se trabaja, ¿no es cierto? Pues les digo, dice ahora el verso 6, que algo mayor que el templo está aquí, y refiriéndose a él, y refiriéndose a su persona. Por lo tanto, aquí claramente Jesús está aplicando este principio de tipo, antitipo. Él reconoce que en el pasado había una institución válida establecida por Dios, pero que llegaba hasta un cierto punto. Era ministrado, ¿no es cierto?, por hombres imperfectos, etc. Y por eso que en esos límites que estos elementos tenían, podía concederse que ante una necesidad extrema, ok, denle los panes a David, no hay ningún problema. Además, David ya era ungido rey, etc. Hay como, no sé si decir excepciones que se podían hacer debido a que era David, pero más importante, la preservación de la vida era más relevante que, no, este pan es solo para los sacerdotes. Entonces, ante las críticas que se le está haciendo a Jesús respecto al por qué Él sana en el día de reposo, Él se ampara en este principio, ¿ya? Aquí era así por cuanto era un símbolo de algo, por cuanto anticipaba una realidad mayor. Bueno, esta realidad mayor soy yo, y como es la realidad, incluso soy más importante que el propio templo. Tú destacabas eso, no quedará piedra sobre piedra, como eso debe haberle impactado mucho a la gente. Pues bien, Jesús está diciendo, más importante que el templo, está mi propio ministerio y lo que yo voy a hacer. Y aún pasado el templo, los cristianos no vieron que se desmoronó su fe, ni mucho menos. Su fe estaba anclada en la obra de Jesucristo y en la persona de Cristo, no en el edificio. Y esa conexión es posible debido a eso de tipo, antitipo. Esa es otra manera de conectar ambos testamentos. Y el cambio de época es importante, o sea, ponernos en el lugar de las personas que están oyendo a Jesús decir estas cosas, porque Él está haciendo referencia a pasajes conocidos, pero los está interpretando en una nueva luz. Y cuando habla de este cambio y de esto que va a transitar de una realidad a otra distinta, esto que yo mencionaba como un cambio de época, tiene un impacto enorme. Solo tendríamos que tener puntos de referencia para comprenderlo mejor, pero yo quiero usar uno, pero algunos de los televidentes seguro son muy jóvenes y no lo van a entender, otros sí. Pero yo recuerdo que estaba estudiando teología el año 89, cuando un amigo comenta y dice, acaba de caer el muro de Berlín. Ajá. Claro, la gente que es joven dirá, ¿qué muro cayó? No importa. Dice, bueno, cayó, pero hay que entender eso de un muro, ¿cierto? Que era símbolo de otra cosa mayor, y que de la noche a la mañana ese muro, que es símbolo de, como digo, algo mayor, cae o no tiene sentido. Pero es que hay gente que murió intentando traspasar esa barrera entre las dos Alemanias, y que de la noche a la mañana los soldados no le impiden a la gente transitar de un lugar a otro. Claro. Entonces, eso es un cambio de paradigma también. Y de hecho,
generó el colapso finalmente de la ex Unión Soviética en un momento determinado. Aquí estamos hablando de un cambio de época también muy importante, así que estas conexiones entre los dos testamentos y tratar de comprender el lenguaje de la manera como la entendían las personas en la época de Cristo es muy importante. Y quiero abrir el camino para que comentemos quizás otro pasaje que tiene que ver con la serpiente. En el capítulo 3, versículos 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo trato de ponerme también en lugar de los que escucharon estas palabras y empezaron a hacer la traducción y la lectura. Ah, sí, de verdad, hubo un símbolo, se levantó y fue esperanza de vida. Entonces él está diciendo, o por lo menos del Hijo del Hombre, que va a tener que ser levantado de nuevo, pero la serpiente, por otra parte... Y por eso decíamos, ningún símbolo por sí solo agota todos los aspectos. Pero aún así, algunos teólogos, y es posible hacer esa conexión, creo, sin forzar mucho el texto, cuando Pablo explica de que Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Semejanza, ¿no es cierto? No igual, no fue carne pecaminosa. Y claro, la serpiente, si uno piensa en ese sentido, ¿qué mejor símbolo para el mal? De hecho, en el Apocalipsis, también escrito por Juan, Satanás justamente es ese dragón, esa serpiente antigua, diablo y Satanás. Así que todavía, aún así, aunque a muchos les pueda hacer ruido, pasa a ser un símbolo apropiado para esto que todavía desafía nuestra comprensión. ¿Cómo es que Jesús ahí en la cruz carga con nuestros pecados sin Él ser alguien que haya pecado? ¿Cómo es que los pecados ahí fueron puestos sobre Él y cuyas heridas permitieron nuestra sanidad si nos amparamos en Isaías 53? O la expresión por nosotros fue hecho pecado, claro, ¿cierto? No teniendo pecado. No teniéndolo. Entonces, pareciera que por ahí la figura sigue siendo apropiada, aunque nos choque, ¿no es cierto? Hay otros pasajes sin duda y vemos acá en el capítulo 2 de Juan, en este momento donde Jesús entra y expulsa a los mercaderes. Ya habíamos aludido a este pasaje hace algunos capítulos. Y verso 17 ahí, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Claro, ellos en retrospectiva, viendo lo que había sucedido, viendo cómo Jesús de manera, no sé si, bueno, hay pinturas que luego se han hecho de este incidente. Algunos tratan de mostrar a Jesús más sereno, otras pinturas lo dibujan con un rostro bastante más, hasta enojado, etc. Cualquiera sea el caso, ¿no? Los discípulos en retrospectiva dijeron, ¿por qué hizo esto Jesús? Y fueron entendiendo de que habían también ya en el Antiguo Testamento anticipos tal vez de esta obra que iba a ser necesaria frente al lugar de adoración que estaba siendo mal utilizado. Y también en lecciones anteriores mencionamos, tristemente, estos mercaderes se habían instalado en el atrio de los gentiles. O sea, extranjeros que quisieran venir a adorar, extranjeros para los cuales ya se hace previsión dentro del pueblo de Dios, esta que debe ser casa de oración para todas las naciones, no pueden venir, porque están excluidos del atrio de los hombres, claramente tampoco van a entrar al atrio de las mujeres. El único atrio que les quedaba a los extranjeros para venir a adorar era el atrio de los gentiles, y ahí estaba lleno de animales, de cambistas, etc. Y por lo tanto ellos entienden, ok, aquí ya se había anticipado una obra que sería necesaria hacer. ¿Y quién mejor que el propio Hijo de Dios, que el Mesías, que ordena estas cosas? Y si uno ve, justamente aquí en la guía de estudio está hecha esta conexión ahí en el día martes, ¿no es cierto? Juan 2, 16 y 17, con el Salmo 69, específicamente el versículo 9. Y si uno ve, aquí justamente es la oración de un hombre justo, de un hombre que está viendo injusticias a su alrededor y que él no es indiferente a eso. Y por lo tanto, él sabe que también tiene enemigos debido a su justicia. O sea, si empezamos a ver la descripción de quién eleva esta oración en el Salmo,
es muy adecuada, es muy apropiada también a la experiencia de Jesucristo, el Mesías, en los evangelios, que por causa de su justicia, justicia que incluso paganos son capaces de reconocer, como lo va a destacar Lucas, como ya lo vimos que supo identificarlo Pilato, y sin embargo él padece debido a esto y enfrenta una tarea solitaria, ¿no es cierto?, de tratar de colocar la justicia en el lugar que le corresponde, hasta que llegamos al versículo 9, porque el celo de tu casa me ha consumido y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. Por lo tanto, el contexto del Salmo es adecuado también. No es solamente que los discípulos ven una conexión aislada, un puro versículo sacado así casi al azar. El Salmo interpreta muy bien también la experiencia de Jesús, un hombre justo que padece persecución, que enfrenta una tarea titánica casi por sí solo, pero que es vindicado por Dios. O sea, el Salmo en su conjunto respalda y por eso los discípulos hacen esta asociación. Y de hecho, si la hicieron es porque les hizo un sentido a ellos, les hizo sentido. Ahora, estaban mucho más cerca que nosotros en el tiempo. Ajá. Y también tenían la ventaja del idioma, que los conectaba, la posibilidad de leer e interpretar de mejor manera las escrituras. Iba a hacer una mención, no sé si tenemos un tiempito, sí. En relación con el libro de Hechos, cuando Felipe se encuentra con el etíope, un relato que conocemos muy bien, que iba de viaje y leyendo al profeta Isaías, cuando Felipe se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Él dice, como sabemos, y cómo podré si alguien no me enseña, y rogó a Felipe que subiera, se sentara, y luego el 32 que me interesa destacar, el pasaje de la escritura que leía era este, y luego cita Isaías 53, como oveja la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, etcétera, etcétera. Te ruego que me digas, dice entonces el etíope, versículo 34, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Que en realidad era un poco la discusión como tú dabas a entender de las escuelas de la época. Y Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Interesante porque hay una evidencia que encuentra él por su cuenta y la encuentra en el libro del profeta Isaías. Y es tan fuerte esa lectura que él despierta en él la consulta de si hablaba de él o de otro. Pero cuando aparece otro que le presenta a Jesús y empiezan a calzar todas las piezas, entonces él definitivamente acepta ser bautizado. Y yo creo que eso es lo que hay que destacar aquí, como lo hemos dicho mucho aquí en esta lección específicamente. Tener cuidado con esos detalles que pueden desviar nuestra atención. Más bien la clave está en esos principios a los que tú te referías antes. Y cuando esos principios son adecuadamente comprendidos, lo veíamos con los caminantes a Emaús, lo vemos ahora también con el etíope. Cuando se considera un texto o un grupo de ellos a la luz de toda la escritura, entonces aparece una constante y esa constante empuja en una única dirección. Sí. Y es coherente, es coherente. Hay que ir de contexto a contexto, ¿no es cierto? Bien, sí nos hemos pasado, aunque tenemos tiempo todavía en el contexto del programa, así que queridos amigos, ya regresamos con ustedes aquí a Lecciones de la Biblia. Hola amigo, no importa si eres ateo, agnóstico o religioso, reflexionar sobre el propósito de la existencia humana siempre será de gran importancia. Es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado este material de estudio llamado Evidencias, donde encontrarás sin prejuicios el plan que Dios tiene para ti. Es por eso que queremos invitarte a que solicites este material de estudio al número que está apareciendo en pantalla, o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Le haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Estaremos esperando por ti. Queridos amigos, ha sido difícil hallar tiempo para todo lo que queremos explicar. Creemos, sin embargo, que con algunos de estos ejemplos, las relaciones que ya hemos visto respecto al Padre y al Hijo, cómo articulan esa relación entre ambos testamentos, lo de tipo y antitipo, y algunos de los pasajes que ya hemos podido revisar. Creo que estamos dejando una plantilla que puede ayudar para aquellos textos que están tanto en los días martes y miércoles de nuestra guía de estudios,
Pero considerando el tiempo, no queremos dejar fuera también esto que se asoma, que ya se ha visto tangencialmente, pero ahora nos podemos detener un poco más en el capítulo 8 de Juan. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, episodios en donde se está tornando cada vez más férrea la resistencia respecto a Jesús y sus declaraciones. Y ya algo hemos dicho respecto a cómo ellos buscan establecerse como hijos de Abraham. Pero todo esto tuvo ideas precursoras, ¿no es cierto? Diálogos entre Jesús y ellos que los llevaron a querer escudarse y ampararse en esta figura. No, nosotros somos hijos de Abraham y por eso te vamos a rechazar a ti, lo que es sumamente trágico. ¿Cuál es la dinámica que tenemos aquí en este capítulo 8 particularmente? Curiosamente, no era gente que no conociera la Escritura. Conocían la Escritura, iba a decir muy bien. Bueno, la conocían, no agregaría, mejor retiro la expresión muy bien. La conocían quizás de modo superficial o en clave científica, de estudio científico. Estaba recordando a una autora que habla de otra cosa, habla de filosofía y todo, pero dice que uno de los grandes problemas que se constituyen en barrera, y no está hablando de la religión, a veces para la comprensión de un texto o de un sistema determinado de pensamiento, es que eso se plantea en una clave científica. Y dice, incluso es muy interesante, que a veces la reflexión se reduce a un ejercicio de papers. Es un tema un poco delicado para los que tenemos que escribir y tenemos que hacer investigación y papers. Pero ella dice que mucho de esta actividad, que debería ser la actividad intelectual, que debería ser dinámica, se termina transformando en una actividad mecánica. Bueno, hoy día están muy cuestionados ciertos rankings de productividad, porque están forzando a los académicos a ir a ciertos excesos. Hace no mucho leía de un investigador muy destacado en una universidad española, que era uno de los que más publicaba en España, pero que estaba duplicando su producción porque también estaba vendiéndole sus publicaciones a alguna universidad ahí en algún país árabe, que pagaba muy bien, por cierto. Entonces, eso estaba generando una distorsión. Y así hay otras cosas más que se han comentado en el último tiempo. ¿Qué decir de la gente que infla los currículums, cierto? Entonces, que el tema de la productividad, cuando todo el ejercicio intelectual se reduce a una cuestión simplemente de paper, de ser referidos o referenciados en ciertos materiales o publicaciones, podemos perder de vista aquello que es la reflexión como tal, el pensar. Yo creo que esta gente, estos maestros de los que estamos hablando, que tenían a la vista la Escritura, que yo dije, no voy a decir que la conocían muy bien, en realidad conocían mucho de la mecánica de la Escritura. Podían contar el alfabeto, podían ver las letras, numerarlas o contarlas, un texto, subdividirlo. De nuevo el tema de la alfombra persa, ¿cierto? Claro. Conocían bien los detalles de la alfombra persa, pero no lograban ver el dibujo de Cristo en la alfombra, justamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, finalmente no conocían ni a Jesús ni al Padre. Es interesante cómo aquí en el capítulo 8, le dijo, en el versículo 19, dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocierais, también a mi padre conoceríais. O sea, no conocían al Padre. Somos hijos de Abraham, ¿cierto? Pero en realidad estaban negando a aquel cuya promesa Abraham había esperado, ¿cierto? Por lo tanto, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cristo finalmente era el cumplimiento de esa promesa. Decían ser descendientes espirituales de Abraham, pero estaban perdiendo de vista el dibujo de Jesús, la imagen de Jesús. Y bueno, Jesús les dice algo interesante que tal vez explica el por qué ellos no están logrando discernir. Versículo 23, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Y recordemos que Jesús en su entrevista con Nicodemo, cuando él le dice, en verdad es necesario que tú nazcas de nuevo. Esa expresión puede también significar de arriba. Y el de nuevo en el sentido de que tú retornas incluso en algo que puede incluso ser cíclico. Los léxicos abren esa posibilidad de retornar, de volver a un estadio previo, rehacer las cosas desde ahí. Y en ese sentido también, por alguna razón, lo espacial de arriba también venía a ser apropiado. Y estas mismas expresiones las vuelven a utilizar Jesucristo aquí cuando Él dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Él usa esta misma expresión aquí del capítulo 3. Por lo tanto, hay una clara distinción
pero no es algo que se nos niegue a nosotros. De hecho, Jesús le está pidiendo a Nicodemo, por favor, nace de nuevo, nace de arriba, tienes que hacerlo. Y si se lo está ofreciendo, no es porque sea imposible hacerlo. Dios no nos va a presentar un camino que luego nos frustre por ser imposible. Por lo tanto, si bien aquí hay una reprensión, también es posible que esta reprensión marque entonces ahora un cambio. Ok, tal vez sí somos de abajo. Tal vez aquí no estamos entendiendo porque nuestra lógica está mal enfocada, estamos utilizando criterios del aquí y el ahora. Exploremos un poco más lo que este maestro está queriéndonos decir. Lamentablemente no es ese el camino ni la actitud que nosotros encontramos en ellos. Es que a veces eso de vernos en el espejo tal como somos nos provoca rechazo. Y Cristo era básicamente un espejo, ¿cierto? Y la gente se miraba en ese espejo. Por lo tanto, eso generaba reacciones y reacciones fuertes. O sea, no eran simplemente una situación así como de sentir simpatía. Me cae bien Jesús. De paso, que es un poco el cristianismo light que hoy existe en alguna parte del mundo cristiano, sino que tiene que ver con una cuestión de rechazo o de aceptación, pero en términos muy absolutos. Sí. Y vemos que en las respuestas de esta gente que está o que entra en relación con Cristo se ve esto claramente. Y por otra parte, ellos estaban repitiendo la dinámica de rechazo que habían tenido hacia los siervos de Dios en el pasado. El mismo pueblo. Isaías 29:13, este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. La dinámica de rechazo hacia los portadores del mensaje, pero también a Dios que dio el mensaje. Es decir, una forma de volver la espalda. Por lo tanto, no estaban haciendo nada nuevo, estaban en realidad haciendo algo muy antiguo, o sea, que se había dado muchas veces en el tiempo. Cuando uno lee, por ejemplo, el discurso de Esteban, ¿cierto? En el capítulo 6 del libro de Hechos, ahí hay, en el capítulo 7, hay algo muy parecido, capítulo 7, versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Así que eran en realidad hijos de, pero no de Abraham, eran hijos de otras personas que en el pasado también se habían revelado. Ellos querían identificarse con Abraham, pero eran hijos de otros, eran hijos de Acab, eran hijos de otros reyes y de otras personas. Y de los que mataron a los profetas que vinieron antes. Ese es otro punto de conexión, sin duda, cuando estamos analizando esto del cumplimiento del Antiguo en el Nuevo. Incluso en aquello vemos un paralelo. Los profetas del Antiguo Testamento también pagaron un alto precio por predicar un mensaje impopular. El libro a los Hebreos, en el capítulo 11, justamente ahí desliza ciertas alusiones, ¿no? Algunos murieron aserrados, dice. Bueno, todo apunta, la evidencia apunta a que ese fue Isaías. Él muere aserrado por la mitad por predicar un mensaje tremendamente impopular. En un periodo de la historia en donde tal vez esta idea de irnos al exilio por causa de nuestros pecados se veía lejana, remota, ofensiva tal vez. Y sin embargo, vemos ahora que Jesucristo va por el camino de los profetas de antaño. Y de hecho, Jesús contará en sus últimos diálogos con los líderes religiosos parábolas muy fuertes que los desenmascaran en este sentido. Como matan a muchos siervos que sirven al dueño de una viña y finalmente matan al propio hijo. Y claramente ellos entendían que se referían a ellos, la parábola. Por lo tanto, el texto cobra nueva vida en la persona de Jesús. El texto se logra reinterpretar ahora a través de la persona, que es la encarnación misma de esta palabra. Y por lo tanto, no es de extrañar que así como rechazaron a los profetas en la antigüedad, ahora estén quienes están cortados con esa misma tijera, replicando la misma actitud. Y aunque eso es un exceso, porque es un rechazo abierto de Dios, de su mensaje y de los mensajeros, que termina en esa situación tan trágica como la que comentabas, hay otro exceso y que se producirá, sabemos, después del regreso del cautiverio. Es decir, ese pueblo se va a ir a un extremo, que es pensar que es la letra la que salva.
Y ahí está el tema de la tradición, el tema de todo aquello con lo que Cristo se encuentra en su tiempo, una religión que ahora peca de exceso. Claro. De cosas que Dios nunca pidió, pero que se nos ha ocurrido simplemente. Bueno, ¿no? si antes fallamos porque no obedecimos a Dios o lo obedecimos imperfectamente, hagamos todo lo posible y más que lo posible. O sea, agreguemos todo lo que sea necesario, lo que se nos pueda ocurrir para hacer la voluntad de Dios. Y entonces el Señor tendrá que decir, Marcos 7:7, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Es decir, se puede establecer una forma de religión que no sea aquella que le agrada a Dios, sino que sea una forma religiosa que sea muy humana, que tenga que ver con una manera que nos represente a nosotros, lo que entendemos que es bueno, lo que entendemos o creemos entender que es lo perfecto, o que creemos o entendemos que es la voluntad de Dios. Y ahí nos podemos equivocar. Y justamente cuando uno, volviendo a lo que hemos dicho en otras lecciones, estudia cómo se dio ese cambio, mucho tuvo que ver, y lo hemos dicho, con la persecución, con la necesidad de separarse de los judíos, de ser diferentes los cristianos y diferentes a través de las prácticas, y dentro de esas prácticas la adopción de un día de descanso diferente. Entonces, el exceso, es decir, esa religiosidad que intenta arreglar las cosas, no, es que seguramente a Dios le va a agradar que tengamos un día diferente para no ser confundidos. Pero lamentablemente es una creación humana finalmente. Así es. Y de hecho, ya en el año 40, más o menos cuando Pablo y Bernabé están desarrollando su ministerio en Antioquía, justamente ahí se le llama cristianos por primera vez a los seguidores de Jesús, porque ya había algo de eso. Había una suerte de persecución o elemento en contra de los judíos ahí, pero ¿quiénes eran los cristianos? Se parecen mucho a los judíos, respetan la escritura como ellos, la guardan, pero amparados también bajo lo que Cristo ha significado para ellos. Entonces, ¿quiénes son ellos? Bueno, llamémosles cristianos, ¿no es cierto? Pues bien, sin duda quedan algunos elementos por ver, pero el tiempo se nos ha ido, lamentablemente. Nos queda 1 minuto 40 ya de este tercer y último bloque. Así que te dejo el tiempo para la última invitación y palabras a nuestros amigos. Bueno, yo quisiera aprovechar este corto tiempo para dejar en la mente de ustedes este versículo, capítulo 8 del Evangelio de Juan, 8:24, que dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y esas palabras tienen hoy más actualidad que nunca. Nosotros también podríamos morir en nuestros pecados si permanecemos en la condición en la que nos encontramos, si seguimos dependiendo de nuestras obras o de lo que nosotros entendemos que es mejor. Aunque pequemos de exceso intentando hacer más de lo que se nos pide, podríamos errar el blanco significativamente. Dejémonos conducir por las palabras del Evangelio, por las palabras que el Espíritu trae, por la impresión que Él genera en nuestros corazones, y aceptemos la voluntad de Dios, no la nuestra, la voluntad de Dios para nuestra vida. Te invito a que oremos. Querido Padre, gracias por la bendición de haber compartido esta lección. Gracias por tu palabra que vuelve a nosotros y que nos permite ver esta continuidad entre lo que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento, que finalmente es una historia de la salvación a través de la cual tú te revelas vez tras vez. Gracias, Señor, porque Jesucristo vino para librarnos de esta carga del pecado, de esta condición de pecado. Gracias porque se ofreció como el sacrificio perfecto. Nosotros no queremos morir en nuestros pecados, queremos ser salvos, y por eso acudimos a ti, para ser perdonados, para ser lavados en la sangre de Jesús. Colocamos nuestra vida en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por la invitación, por el desafío. Y queridos amigos, ha sido un placer y nos veremos la próxima semana en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.